Buenos días, soy el doctor Alfonso Boiso y en esta ocasión en Noticias en Ciencias número 8 vamos a hablar de virus y bacterias, antibióticos y antivirales. ¿Sabías que aún existe un gran debate acerca de si los virus se consideran microorganismos vivos o no? Podemos decir que son entidades biológicas, entidades microbiológicas muy pequeñas y sencillas. Pueden ser formas diferentes y en general tienen una cápside o cubierta de proteínas y membrana de lípidos que envuelven su material genético con proteínas accesorias en su cubierta y sirven para unirse estas a células y poder infectarlas. En esta primera imagen vemos la comparación entre algunos, en este caso un cabello humano, un eritrocito, la relación que guarda con el tamaño de una bacteria y esta a su vez la relación que guarda en tamaño con diferentes virus como el de la hepatitis, el de la influenza, el SARS-CoV-2 que ahora nos aqueja y un bacteriófago T4. Decíamos que pueden tener formas diferentes, tamaños diferentes, pero tienen una serie de características particulares que todos comparten. Tienen un solo tipo de DNA o RNA, un solo tipo de ácido nucleico, y proteínas e incluso lípidos que hacen una cubierta protectora de ese material genético, y proteínas embebidas que permiten que se unan a otros tejidos, a otras células o a otros tejidos. ¿Qué necesita un virus para infectar una célula? Pues estas proteínas que los recubren, reconocer a un receptor en otra célula, ya sea animal, humana o bien de otros tipos de células, que también no solo los animales o los humanos nos infectamos con virus, sino también muchos otros organismos. Entonces requieren de eso. Primero que un receptor de una célula los reconozca, que se puedan unir a ellos. Luego necesitan transferir su material genético o el virus dentro de esa célula y posteriormente se vuelve un parásito obligado este virus. ¿Qué quiere decir esto? Que estos virus infectan casi a cualquier tipo de célula o tejido u organismo y que se hacen de la maquinaria, usan la maquinaria celular para su replicación. Ocupan enzimas, material genético incluso, proteínas y todo el sistema de síntesis de proteínas que usan su material genético, que dentro de estas células usan el material propio de la célula y estas permiten que se repliquen muchas veces las cápsulas, las proteínas de las cápsulas y los mismos materiales genéticos de los virus para después salir y ensamblarse o ensamblarse dentro de la misma célula y de este modo ganarle la batalla a estas células. Por eso son parásitos obligados. Si no entran dentro de una célula, no se pueden replicar y entonces no hacen el daño que ellos pueden hacer. Normalmente los virus tienen un rango de hospederos muy estrecho. Generalmente se sabe que hay un tipo de virus que en particular entra a solo alguna célula animal o vegetal o del hombre muy directamente. Lo que hemos conocido últimamente es que la zoonosis es que esta disposición de los virus de que tengan un solo hospedero o algunos cuantos hospederos muy conocidos puede resultar en que ya no suceda así. De pronto hay saltos de algún animal que estaba infectado por un virus y que a su vez cuando estamos en contacto con ellos puedan pasarnos hacia nosotros ese virus que de otro modo tal vez no hubiera llegado a nosotros si no es a través de este organismo intermedio que hizo la vez de reservorio y luego de pasarnos a nosotros el mismo virus. Los virus más conocidos actualmente son, por sus estragos y demás, el H1N1 que generó la fiebre porcina, el rhabdovirus que es el responsable de provocar la rabia en perros y muchos otros animales, el VIH que produce el SIDA, en este caso es una microfotografía de él, y el SARS-CoV-2 que es el que conocemos que nos produce el COVID-19.
Ahora bien, para hablar de las bacterias, habrá que decir que son organismos microscópicos procarientes sin un núcleo separado por una membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que su material genético, DNA o RNA, están dentro del citoplasma, pero no hay una membrana que envuelva todo este material genético como en los procariontes, perdón, como en los eucariontes, que tienen una membrana que rodea este material genético y eso constituye un núcleo. Los procariontes no tienen un núcleo como tal y su material genético se encuentra parcialmente disperso en el citoplasma. Poseen una pared celular o una membrana celular o las dos en algunos casos. En estas hay proteínas embebidas y en su interior está, les decía, los organelos para síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y generación de energía y demás, y ribosomas que permiten esta síntesis de proteínas. Se pueden multiplicar por sí mismas, pueden realizar sus propios procesos metabólicos y pueden vivir sin necesidad de otros. Pueden obtener alimento a partir de la absorción de su membrana o pared celular y es como pueden sobrevivir. Algunas pueden explorar otros recursos del huésped, digamos, si caen sobre un tejido pueden aprovechar y absorber los nutrientes que requieren a partir de ellos y pueden dañar al tejido y en este caso hasta enfermar a un huésped. Ya decíamos que tienen dos tipos de ácidos nucleicos, RNA y DNA. No todas nos causan enfermedades. Algunas viven en armonía con nuestros cuerpos y se les puede llamar microbiota comensal. Quiere decir que viven con nosotros, algún beneficio obtienen de nuestros tejidos y de nuestros fluidos, pero no nos enferman. Y las otras pueden ser aquellas que sí, es microbiota que nos puede enfermar. Los científicos siguen aprendiendo sobre cómo algunas especies de bacterias que viven en algunas partes de nuestro cuerpo nos pueden producir beneficios o incluso son esenciales para nuestra supervivencia, como algunas del tracto digestivo. También nos aportan beneficios, pueden regular y fortalecer nuestro sistema inmune, pueden ayudar a absorber ciertos nutrientes y protegernos de otros microorganismos patógenos. Por eso se habla a veces de la microbiota intestinal, que es necesaria que sea, digamos, sana en términos de cantidad y de que sea benéfica para que tengamos una digestión adecuada y parece ser que cuando abusamos, digamos, de los antibióticos, pues matamos también no solo a las bacterias que nos están enfermando, sino también a estas microbiotas benéficas. Hay bacterias muy conocidas que nos enferman, como la salmonela, como la Escherichia coli, que también nos producen problemas intestinales, digestivos, y hay varias bacterias que se llaman tipos de cocos, y hay diferentes formaciones de estos cocos que también son conocidas y que nos enferman. Las más conocidas que han generado problemas serios, pues son la Yersinia pestis, que produce la peste negra, el Clostridium tetani, que nos produce los tétanos, y la Klebsiella pneumoniae, que sabemos que produce la neumonía, y el Staphylococcus aureus, que nos da un síndrome de shock tóxico, es una infección muy, muy intensa. Hay partes del cuerpo que son más propensas a infectarse por bacterias, especialmente aquellas que tienen contacto directo con el medio ambiente y otras personas o con animales, por ejemplo, la boca, los ojos, el revestimiento intestinal, los genitales externos y cualquier herida abierta o alguna incisión quirúrgica. Es por eso que se recomiendan mucho las medidas de higiene básicas en heridas, en los ojos, la boca, los genitales, etc. Ahora bien, ¿cómo atacamos y cómo nos defendemos de estas infecciones, ya sea de bacterias o de virus? Los antibióticos y los antivirales son fármacos que ahora se utilizan para atacar precisamente estas infecciones que producen bacterias o virus, pero es importante saber que los antibióticos no tienen ningún efecto sobre los virus y, del mismo modo, los antivirales no van a tener ningún efecto sobre las bacterias.
Entonces es inútil tener una gripe y tratarla de atacar con un antibiótico. Bien, ¿qué son los antibióticos? Son fármacos que ya decíamos, se usan para tratar enfermedades bacterianas y el ejemplo clásico es la penicilina. La penicilina proviene del hongo Penicillium notatum y fue el primer antibiótico descubierto en 1928 por Alexander Fleming, y existe una gran variedad de antibióticos actualmente que atacan de forma específica incluso la estructura bacteriana, el mecanismo de replicación o bien dañando el material genético de estas bacterias, y ha sido muy importante para la medicina en el desarrollo de nuevos antibióticos y el combate de infecciones bacterianas. Recuerda que su uso siempre debe estar acompañado pues de un diagnóstico médico adecuado y no automedicarnos. Eso lo único que ha generado a la larga de los años y de las generaciones es que se está generando resistencia bacteriana contra estos fármacos. Entonces, el uso de antibióticos debe ser de forma responsable y solo cuando se receta un médico debe de ingerirse. Como tienen acción específica, se deben utilizar correctamente. Si no es así, puede no causar el efecto esperado, o sea, quitarnos esa infección, o incluso llegar a tener efectos secundarios adversos para nosotros. ¿Qué son los antivirales? Son fármacos también para tratar algunas enfermedades virales graves y específicas. Como los virus necesitan parasitar a las células para reproducirse, la función principal de los antivirales es evitar la entrada de los virus a las células o bloquear su mecanismo de replicación. Al igual que con los antibióticos, los antivirales solo deben usarse cuando son recetados por un médico. ¿Qué sucede con el virus del VIH, por ejemplo? Este es un retrovirus que causa una depresión del sistema inmune y la enfermedad resultante es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. No tiene cura, pero ya hay tratamientos basados en antivirales y que su función es retrasar el proceso en el que el virus infecta a las células en el cuerpo. Gracias a su uso, la enfermedad se controla y actualmente en menos casos es mortal. Llegan a tener una mejor esperanza de vida, aunque concursen siempre con la infección del VIH. Pues estas son las recomendaciones sobre el uso de antibióticos y antivirales, y espero que les sirva un poco esta información para guiarse en tratamientos con las infecciones y enfermedades que actualmente nos pueden aquejar. Gracias por su atención.